tengo que confesarte que tengo un deseo muy profundo de ponerme a llorar. Sí, tengo angustia que duele. No te preocupes, no es nada particular, pero tengo muchas ganas de llorar por mi país. De hecho, que hoy a la mañana, ayer, me costó no levantarme de la oración, y porque amo mi país, porque particularmente para mí es mi país, y me duele lo que le pasa a mi país. Hace 200 años atrás, el 20 de junio de 1820, moría uno de los hombres más extraordinarios que tuvo esta nación, Juan Manuel Belgrano, creador de la bandera, de los símbolos patrios, quien encabezó la revolución y quien estuvo a merced del país para hacerlo un país libre. Soñaba con una nación grande y cuenta la historia, estamos hablando de 200 años, que Juan Manuel Belgrano enferma gravemente y mientras dormía, a pesar de su esfuerzo descomunal, vio que el país estaba envuelto en una guerra civil igual, vio que las cosas que él soñó no estaban sucediendo, y lo más impactante, que aún siendo prácticamente presidente de la nación, aunque de título no lo es, si buscas en la historia te vas a dar cuenta que no, y lo cuento para los amigos que me están mirando de Centroamérica o de otros países, Juan Manuel Belgrano muere en la peor de las pobrezas. Y entonces le escribe una carta a su hermana Juana y le dice: Juana, necesito que vengas a cuidarme, a asistirme como asistiría una madre. Y necesito que descuelgues mi único patrimonio personal, que es el reloj de oro que está en la cabecera de mi cama, para darle a ese buen hombre, mi médico personal, que me atendió y no le puedo pagar. 200 años. Pero en el año 1963 a 1966 gobernó este país un hombre quien fuera declarado, según la última encuesta, a todos los argentinos como el tercer hombre más honesto de nuestro país. Dice que todos los argentinos aquí hemos votado de que el primer hombre que nos resulta a toda la nación como el más honesto es el Papa Francisco. Sigue otro y el tercero es precisamente el doctor Ilía. El segundo es Juan Manuel Belgrano. Ilía muere en el peor estado, un hombre del interior que gobernó este país por 3 años. Y cuenta la historia que Arturo Ilía, cuando muere, encuentran que lo único que tenía era un par de zapatos, 3 trajes, 8 camisas y nada más. Muere en un hospital público. Muere en un hospital público sin un centavo. Dice que su auto, él era médico, lo vendió porque él no aceptaba tomar de las arcas del Estado para poder viajar a cumplir con sus funciones. Y dice la historia que cuando dejó la presidencia, volvió a su pueblo natal y volvió a ese pueblo a trabajar de doctor y a hacer changas en una panadería porque nunca aceptó la jubilación de privilegio, porque él decía que eso sería quitarle la plata a otro. Un día le preguntaron al doctor Ilía si era difícil gobernar. Y Ilía dijo: no, es muy fácil. Solo hay que ser honesto y cumplir con la Constitución. Mirá lo que nos pasó. El doctor Ilía fue un hombre que dejó una marca, y no estamos hablando de política. Sin embargo, él muere en ese estado. ¿Qué nos pasó como país? ¿Qué nos pasó como sociedad? Que en un momento de tanto dolor como el que estamos viviendo, con 50.000 muertos por esta triste pandemia que atravesamos, un ministro de la Nación se arroja al derecho de repartir la única cura posible a sus amigos más cercanos. ¿Qué nos pasó? Que con una inmoralidad sin precedente, con un descaro que asusta,
Ya nuestros gobernantes ni siquiera lo ocultan, nos muestran en la cara que son corruptos. Y entonces me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar como nación. Me da ganas de llorar como país. Y como iglesia tengo que levantar la voz porque yo en esta noche precisamente te quiero hablar de algo que te va a llamar la atención. Te quiero hablar de lo que significa una fractura expuesta. Y si estás mirando la foto, no pudimos poner una foto que la demuestre. Cuando estaba preparando el material dijo, no pongas fotos de esa naturaleza, porque si yo te pusiera ahí una foto de lo que significa una fractura expuesta, te causaría una sensación horrible y entonces, como un chiste o como una alegoría, te pongo esa foto. Si estuviera Lara me ayudaría a explicar lo que es una fractura expuesta, pero bueno, Lara, Avi, te mando un saludo enorme porque lograste una carrera brillante y quiero decir que cada joven de nuestra iglesia que se recibe para todos nosotros es una alegría enorme, porque es lo que enseñamos a superarte. ¿Por qué les dije que quiero hablarles de lo que significa una fractura expuesta? Porque una fractura expuesta esencialmente significa que está expuesta un tipo de fractura donde existe una comunicación entre el hueso afectado y el exterior a consecuencia de una lesión contundente de la piel y de los tejidos blandos que recubren al tocar la fractura, un hematoma o una herida. Generalmente está asociada a traumatismo de alta energía y a pacientes politraumatizados. La complicación más grave y frecuente de una fractura expuesta es la infección. La piel representa la principal barrera mecánica contra la infección y cuando se produce una fractura abierta, la herida es contaminada de inmediato por flora bacteriana de la piel o del ambiente. ¿Por qué te hablo de una fractura expuesta? Porque existe la otra, la que no es expuesta, y cuando se quiebra un hueso o algo del sistema óseo y se quiebra, pero tenés el dolor, sentís que algo se rompió, hay que sacar una placa, hay que sacar una radiografía, hay que ponerte en un artefacto para sacar una tomografía y verificar que ese hueso se rompió. La fractura expuesta, por todo lo contrario, es un hueso que se rompe y sale para afuera. Rompe los tejidos, rompe la piel y causa un dolor para quienes la vivieron imposible de describir. Antes, para descubrir la corrupción, había que investigar, había que poner la lupa en ciertas cosas, había que escarbar para encontrar los negociados, la sinvergüenzada de gente que perdieron los escrúpulos. Pero hoy vivimos una época donde no tenemos que sacar ninguna radiografía, donde no hay que hacer ninguna investigación. En la cara, frente a nuestro, con total descaro, se vive la peor de la corrupción. Y entonces nos pasa lo que nos pasa como nación, como sociedad. Y un argentino de ley, un argentino que ama esta nación, le duele a tal punto que empieza a ver que la única alternativa que tenemos para salir de esto es irnos del país. Son tantos los malos ejemplos que recibimos. Es tanto el ejemplo más básico que viene de arriba para abajo. Es tan grave lo que nos pasa que entonces hoy, en el 2021, escucho las mismas frases, las mismas palabras que escuché en el 2001, que escuché en el 89, que escuché a lo largo de toda Latinoamérica. Mis amigos de Honduras, si me están mirando, lo he escuchado en tu país, de El Salvador, lo he escuchado en tu país. En el Museo del Salvador, nuestro amigo Mauricio nos mostraba ese tren de la muerte, que muchos se suben para irse de la nación y me decía, la única esperanza que tiene un joven en este país es irse del país. Y entonces tengo ganas de llorar. Porque yo particularmente, y todos los que hacemos Aliento, nos duele Argentina. Nos duele un país bendecido por Dios tan manejado de la manera más corrupta que nos toca ver. Y entonces, así como una fractura expuesta expone lo que somos, esto nos expone y nos muestra lo que somos.
Entonces atravesamos la peor de las crisis, que es la crisis de la decepción. La decepción es la peor cosa que una sociedad puede vivir. ¿Sabes por qué? Porque la decepción engendra incredulidad y es lo único que Dios no puede hacer nada. La Biblia nos enseña de que Jesús volvió a su pueblo, volvió a Nazaret. No estamos hablando de Ángel Caputo ni de Jorge Sauci, aunque yo creo que si hubiera ido Jorge Sauci hubiera pasado algo. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando que las cruzadas de Jesús venían avivando miles y miles de personas. Estamos hablando de que la fama de Jesús recorría la tierra porque sus manos sanaban a los enfermos. Y Jesús volvió a su pueblo. Es como si yo volvería a Isidro Casanova, a mi barrio querido de San Carlos. Y a pesar de que la mano de Dios se manifestó con mi vida durante todos lados, de repente me puede pasar lo mismo que le pasó a Jesús, que volviendo a su pueblo, dice que la gente empezó a admirarse de lo que enseñaba. Realmente le impactaba la enseñanza de Jesús, pero empezaban a cuchichear por lo bajo. Pero este no es el hijo de José el carpintero, este no es el que me arregló la mesita de lul hace un par de meses atrás y me atendió en la carpintería del Padre y ahora me habla del reino de Dios. La gente estaba tan decepcionada que sus corazones se llenaron de incredulidad a tal punto que Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y la Biblia nos dice que Jesús se asombró de la incredulidad de la gente, se asombró porque la gente había sido tan decepcionada, había vivido con tanta crueldad su decepción, que era una fractura expuesta, no creían en nada. Y entonces atravesamos el peor de los peligros, el peligro de perder la fe, el peligro de llegar a la conclusión más triste, donde acá Dios no puede hacer nada. El peligro de ya no creer en nada ni en nadie, porque se han reído de nosotros alrededor de nuestras vidas durante tantos años, que no hay uno que podamos salvar. Pobre Elías, si dice que él al renunciar su jubilación de privilegio, muchos lo avergonzaron y lo criticaban y lo trataban de lento, y más allá de su gestión, que no me voy a meter, tenía que hacer horas extra en la panadería de un amigo para poder vivir. ¿Qué nos pasó como nación? Entonces atravesamos el triste peligro de perder la fe. Nuestros corazones se empiezan a llenar de tanta incredulidad, donde escucho con pesar que aún los cristianos, aún los hijos de Dios, ya no tienen esperanza. Ya opinan de la misma manera que los demás y sin darnos cuenta, porque no te estoy juzgando por eso. A mí también me pasa que frente a ciertas cosas digo, esta sociedad no tiene solución. Y entonces llegamos a ese peligro, el peligro de perder la fe. Jesús, enseñando la parábola del juez injusto y la viuda que le iba a pedir todo el tiempo justicia, dijo, yo no soy un hombre que temo a Dios ni nada por el estilo, pero como esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia. Y entonces dijo Jesús, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nosotros deseamos. Sin embargo, Jesús agrega una frase que a mí me hace pensar, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que el bien más preciado que los hombres perderán en el último tiempo será su fe. Quiere decir que la desilusión empieza a ser tan grande en nosotros, la decepción empieza a ser tan cruel, que ya hasta no creemos ni siquiera en lo que Dios nos ha prometido. Usted me dice, no, pastor, eso es demasiado, demasiado ir a ese límite. Nos pasa. Dice que cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración,
le reprochó a sus discípulos y le dijo: generación incrédula y perversa. Pero si ellos estaban con Jesús, veían los milagros de primera mano, estaban viendo la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús les reprochó su incredulidad y le dijo: oh incrédulos, generación incrédula y perversa. El Evangelio de Mateo, a diferencia de Marcos, le agrega la palabra perversa. ¿Hasta cuándo estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y hablar que a los caminantes a Emaús les llegó a reprochar y le dijo: insensatos de corazón, ustedes son tardos para creer a lo que los profetas han dicho. Quiere decir que el corazón de Dios se duele acerca de lo que nos cuesta creer, que a pesar de la circunstancia, que a pesar de todo lo que nos pasa, Dios tiene un destino de gloria para tu vida y para mi vida. Son tantos los golpes, son tantas las decepciones, que empezamos a creer que naturalmente esto no va a cambiar y que naturalmente somos parte de un proceso social que va a sufrir como sufren todos los demás. Y entonces empezamos a sectorizar de que todo depende de un gobierno, de una sociedad o de lo que fuera, cuando nuestra esperanza, como diría el rey David, nuestra esperanza está en el Dios de nuestra salvación. Jesús finalmente a sus 11 discípulos, todos juntitos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón y les dijo: ¿por qué no creyeron a las mujeres que le dijeron que yo resucité? Vayan y hagan mi obra. La peor de las crisis que nosotros podemos vivir y que la sociedad puede vivir es que perdimos la esperanza. Y a mis 50 años casi, ya no soy el joven de 18, de 16, ni de 20, que a pesar de todos los golpes que recibíamos, seguíamos creyendo en todo eso. A los 50 años la empecé a saber de otra manera la película. Y sin embargo, yo le quiero decir a los jóvenes, a nuestros jóvenes, que no se vayan del país. Que los malos ejemplos siempre están, pero la iglesia de Cristo tendría que dejar de discutir sus mañas internas por dedicarse a proclamar las verdades de Dios. ¿Cómo hago hoy para hablarte de esperanza? Si hay una fractura expuesta que nos muestra con dolor lo que nos está pasando. Sin embargo, el apóstol San Pablo va a decir en una de sus palabras más impresionantes, en Romanos capítulo 15, verso 13, y va a describir a Dios de una manera que a mí siempre me impactó. En mi Biblia tengo marcado ese versículo siempre. Porque Pablo le dice a los romanos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza los llene de paz para creer. Quiere decir que cuando yo creo, la esperanza surge. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero hay otra traducción que cuando lee este versículo dice que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y otra traducción dice: le pido a Dios fuente de esperanza. Quiere decir que la esperanza está asociada a la alegría. Y cuando nosotros tenemos esperanza, cuando nosotros tenemos la esperanza de un cambio, cuando tenemos esperanza, nuestros corazones se llenan de alegría. Y Pablo dice que Dios es un Dios de esperanza. Esperanza dice que es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Dice que esperanza es la doctrina cristiana o virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que se ha prometido. Quiere decir que la esperanza es la alegría de que exista la posibilidad de que lo que deseo de tanto corazón lo pueda vivir. Y yo hoy a la mañana le decía a Dios: si no será que mis ojos se pueden cerrar sin ver mi país cambiado. ¿Será que mis ojos se van a cerrar y no podré ver ni siquiera en las nuevas generaciones algo distinto?
No soy un vendedor de ilusiones. No vine a vender espejitos de colores. Soy un siervo de Jesucristo que solo quiero ministrar la palabra que a mí me levantó. Y la palabra que a mí me levantó es la palabra que un día me dijo, todo es posible. Es la palabra que a mí me dijo, no está todo terminado. Es la palabra que me dice que aunque todo esté negro, Él tiene un mañana de gloria para mí. Yo les decía a los maestros ayer que el libro de Hebreos tiene una palabra, y el libro de Hebreos es el libro más hermoso de toda la Biblia, porque es el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra clave en el libro de Hebreos es la palabra mejor. Mejor, tenemos un mejor sacerdotes, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, y el libro de Hebreos termina hablando de mejor, mejor. Dios tiene algo mejor, Dios tiene muchas cosas mejores. No vine a venderte ilusiones. Hay muchos que venden ilusiones y espejitos de colores, y solo se necesita tiempo para descubrirlo. Y solo se necesita tiempo para saber que son lobos vestidos de ovejas. Que lo único que quieren es la lana de la oveja. Que lo único que están buscando es una posición, un privilegio, o poder estar en un estado de autoridad. Esperanza. Es la alegría de que te motiva a saber que es posible. Es decirle a tu esposa, flaca, por ahí este año podemos. Por ahí se da. Es la posibilidad de que existe, que lo que tanto deseo venga a mi corazón. Y me quiero apurar, porque el apóstol San Pablo escribe mucho de esto y nos habla, por ejemplo, en Romanos, porque en esperanza fuimos salvos. Pues la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno que ve y lo toca, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. La Biblia nos dice que una vida fuera de Dios es una vida sin rumbo ni esperanza. Y lo dice Pablo a los Efesios, que cuando estábamos alejados de los pactos y de la ciudadanía y de Dios, caminábamos por la vida sin rumbo y sin esperanza. Así camina el mundo, así camina la sociedad, pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios tiene esperanza. Y es el apóstol Pedro que habla de la esperanza viva que está en nuestros corazones. Pero cuando pasan los años y la desilusión y lo que esperamos no viene, provocan esa realidad en nosotros que nos hace creer la posibilidad que es cuento. Y la Biblia, con mucha razón, en el libro de Proverbios dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Yo tuve que esperar un año para hablarle a la que hoy es mi esposa. Y eso era un tormento. Y un año para que Cecilia Isabel me diga que sí. Un año me tuvo en capilla. Pero dice que la esperanza que se demora, y yo la veía y yo me desesperaba. Era la amada que estaba buscando, pero no me dijo que sí. Un año me tuvo. Eso para que cuando la vean le digan. Pero dice, pero manantial de vida es el deseo cumplido. Cuando me dijo sí. ¡Guau! ¡Sí! La tormenta que vivís cuando lo que deseás, lo que anhelás no viene. Se genera en tu vida un conflicto interior, una frustración interior. Estamos viendo con nuestros ojos el hueso hacia afuera de nuestra sociedad, de nuestro país. Y me pregunto si hay esperanza para Argentina. Porque la esperanza para Argentina es la iglesia de Cristo. La esperanza de nuestro país es la iglesia de Cristo. Y sigo creyendo que esa esperanza es la que nos puede mantener precisamente activos. Y es por eso que en esta noche a mí me gustaría hablarte por unos minutos, muy poquito, lo que provoca en nosotros la esperanza. En primer lugar, nos hace vivir en paz. Cuando perdemos la esperanza, nos vamos inquietando, nos llenamos de tristeza, pero es la esperanza lo que nos da paz.
En aquel Salmo 62, Salmo que nosotros conocemos, el rey David dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él, dice David, viene mi esperanza. O sea que cuando nuestra esperanza está intacta en Dios, vivimos en paz. Y a pesar de todo lo que nos rodea, estamos en paz. Podemos dormir en la peor de las tempestades, como Jesús en el barco, durmiendo real y absolutamente. Jesús no estaba simulando que estaba durmiendo. La experiencia de Él era que Él podía dormir en la tempestad. Y cuando nuestra esperanza está en Dios, cuando nuestra esperanza está intacta, podemos estar en paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi vida aún en el peor momento. Lo que va a producir la esperanza intacta en Dios es precisamente paz. Lo otro que va a producir la esperanza en nosotros es que vamos a ser guardados del mal. Porque como nos hemos cubierto y rodeado del favor de Dios, Dios nos va a guardar porque hemos decidido confiar en Él. El Salmo 91, el salmo que escuchaba recitar casi todas las mañanas en mi casa, con un papá enfermo, con problemas económicos muy duros. El Salmo 91 era el salmo que mi mamá, el Salmo 121 también, recitaba casi todas las madrugadas de memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en una parte de ese salmo dice: porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos han perdido la esperanza durante todo este proceso? Sin embargo, nuestra esperanza en Dios es lo que va a hacer que Él te guarde del mal. La esperanza nos va a ayudar a vencer, miren lo que dice ahí, el temor de la muerte. Yo he visto pánico, veo pánico en gente porque la preocupación más grande con todo lo que pasa, con la pandemia y con todo lo que está sucediendo es: ¿y si me pasa a mí? Indudablemente lo que más el hombre teme es la muerte. Y ahí los poderosos, los grandes, los chicos, los ricos, los pobres, los fuertes, los débiles, todos algún día atravesarán ese momento donde el hombre entiende que es un ser inmortal y va hacia precisamente algo que desconoce, la eternidad. Pero cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, no tenemos miedo a morir. La Biblia dice en Proverbios 14, que dice que por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene la esperanza. A mí me costó entender cuando mi papá me decía al borde de la muerte: hijo, yo me quiero morir. Claro, porque uno lee frases como de Pablo, cuando Pablo dice: yo quisiera quedarme con ustedes, para ayudarlos, para guiarlos, pero yo también prefiero morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Cómo puede creer este tipo que diga que morir es ganancia? Y Pablo dice: porque yo quisiera partir con Cristo, porque sería muchísimo mejor. Los cristianos albergamos la esperanza de la vida eterna. Esa no te lo dan ni los millones de dólares que pretendas. Eso no te lo dan los bienes materiales ni todo lo que aspires. La esperanza a una vida eterna solo te lo produce el nuevo nacimiento, el nacimiento en Cristo. Cuando te das cuenta que sos un ser inmortal y que tu alma ha sido redimida por Cristo, y el día que te morís partís hacia un mundo muchísimo mejor, hacia algo que va indudablemente a ser la cosa más maravillosa que podamos vivir. Y por eso Pedro hablaba de una esperanza viva, la resurrección de los muertos. Entonces le perdés el miedo a la muerte. Yo he visto en la Biblia que todos los hombres de Dios, cuando terminaron con su propósito,
Dios se lo llevó. Porque es como que no existe una posibilidad más, ni siquiera algo más que hacer. Yo le pido a Dios que cuando se termine mi tiempo, Él me deje disfrutar, quizás mis hijos, mis nietos, el tiempo que Él disponga, pero no estoy preocupado por morir. Me puedo morir hoy mismo, me puedo morir esta misma noche, que moriría con la misma paz y la misma esperanza que veré a mi Redentor. Y si hay algo que abracé a los 14 años, es la esperanza viva de una vida eterna, de una vida llena de Dios. Y ahí podré hablar con Él, caminar con Él, conocerlo, vivirlo, disfrutarlo. La esperanza que hace vencer el temor de la muerte. La esperanza, mire lo que dice ahí, hará más liviano nuestro trabajo. Claro, porque cuando tenés esperanza, es como que las cosas son más fáciles. Es el apóstol Pablo que le va a escribir precisamente a los corintios y le dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de ver el fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo peor que te podría pasar es trabajar sin esperanza. Lo mejor que te puede pasar es levantarte a la mañana con la esperanza de que vas a sembrar y que vas a cosechar. Imagínate si de repente te levantás a la mañana y sabes que vas a sembrar y alguien te va a robar lo sembrado. ¿Qué motivación vas a tener? El trabajo va a resultar muy pesado, muy duro. Ni hablar, si vos tenés la esperanza de cosechar algo de esa siembra y de golpe viene un estado corrupto como el que tenemos y te roba todo lo producido por algo que se llama impuesto. Porque es un impuesto, te lo están imponiendo. Y entonces de repente ves que todo el fruto de tu trabajo y todo el fruto de tu labor se va en un estado que no te ayuda, en un estado que no sirve. Y entonces empiezan los cuestionamientos y empieza la decepción y nunca he visto tantos empresarios, tantos comerciantes, tantos hombres productivos que no quieren hacer nada. No quieren edificar, no quieren hacer, no quieren invertir, no quieren nada, están enojados. Todo el mundo enojado, toda una sociedad enojada, todo el mundo sin esperanza. Hemos perdido la alegría de la esperanza. Pero Pablo dice, el que siembra debe sembrar con esperanza. Y si vos mañana a la mañana no te levantás con esperanza, el trabajo es duro, difícil, tedioso. Pero si tenés la esperanza que te moviliza, yo me iba a trabajar con un sueldo magro, pero yo tenía la esperanza que el bien más preciado, necesario, la leche de mi hija estaba cubierta. Y esa es mi esperanza, y esa era tu esperanza, salir para adelante. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Timoteo, escúchame lo que te digo y el Señor te da entendimiento. Es esperar con paciencia el fruto de mi trabajo, de mi labor. Es esperar con paciencia que 35 años de servicio algo lograron, que 20 años de pastor de iglesia algo logró en las nuevas generaciones. Y cuando te veo a vos, Avid, Lucas, Caro, cuando los veo crecer, madurar, lograr sus títulos, lograr ser alguien, cuando los veo crecer, la veo azul, la veo a todos los chicos cómo trabajan, a estos chicos que están detrás de cámara, que muchas veces ni me acuerdo sus nombres, y hoy son chicos que están ahí y dependo de ellos, y digo, bendito sea Dios. Esa esperanza nos movilizó. ¡Qué bueno! La alegría que nos llevó a seguir adelante a pesar de todo. Y a pesar de todo, Jorgito, tenemos que seguir. Y a pesar de todo, David, tenemos que seguir. Tenemos que seguir sin perder la esperanza que algún día nuestra nación será distinta. Con la esperanza intacta de sembrar y saber que vamos a cosechar. Y quizás cuando ya seamos grandes, ancianos de la iglesia, y veamos los nuevos equipos pastorales, los grupos de jóvenes, la gente que creyó en un mensaje de excelencia, de superación, que no se conformó para abajo, que no pensó solamente mirando para abajo, sino que quiso algo más. Entonces nos daremos cuenta que valió la pena guardar la fe y la esperanza. Porque como dicen, lo último que se pierde es la esperanza.
Tengo muchas ganas de llorar por mi país. A mí me duele mi nación. Y teniendo la posibilidad de eyectarme de este país, he decidido con mi familia quedarme porque no pierdo la esperanza que algún día no estaremos comentando cómo un ministro de salud se burló de todos los argentinos, se burló de los 50.000 muertos y de todos los viejos que están esperando una vacuna para librarse de este mal y se la dio a sus amigotes. Ojalá que dentro de muchos años podamos agradecer y podamos valorar la gestión de un hombre prudente, de un hombre serio, de un hombre honesto. No perdamos la esperanza, dice la Biblia, porque en ella hay gran galardón. Entonces, la esperanza, en definitiva, va a hacernos superar la demora y los contratiempos. A Abraham le tomó 100 años. Gustavito, 100 años. Tenía Abraham cuando vino Isaac. Y él dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cada día que una esperanza se caía, se levantaba una más fuerte. Y cuando Sara le decía, no hay noticias de Isaac, Abraham decía, mañana. Y cuando yo leo estos titulares, y mañana me levanto a las 5 de la mañana como vos, y voy a trabajar como vos. No pertenezco a una casta sacerdotal que vive de la lana ajena. Y más allá de los derechos que pueden existir, a mí me gustaría filtrar la verdadera motivación pastoral y me meto con el gremio. Si podríamos establecer que ningún pastor viva de las ofrendas. Y sí, me meto. Entonces te quisiera ver si tenés el mismo principio del apóstol San Pablo y si tanto amás la obra de Dios. ¿Y por qué digo esto públicamente? Porque yo creo que viene un tiempo distinto para la iglesia, donde nos vamos a tener que poner los pantalones largos, y donde vamos a entender lo que le pasa a la gente, y donde vamos a tener que meternos en el corazón de la gente. Entonces cuando veamos todo esto, tendremos la esperanza, y por más que pasó tanto el tiempo, vamos a decir, valió la pena. Tengo 4 consejos para dejarte. Si vos perdiste la esperanza, si vos ya no tenés esperanza, si perdiste la fe, si no sabés si llorar, reír, gritar o rajarte, hablando mal y pronto, y como decimos acá en el país, me gusta decir las cosas como se dicen y como se entienden. Y a veces parecería que el lenguaje mío es muy duro, muy fuerte, pero es la forma que entendemos. Muchos de los que me están mirando del otro lado han perdido la esperanza como yo. Mañana me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trabajar 10 horas por día, como vos. Y me va a tocar escuchar las noticias y ver lo que pasa a nuestro alrededor, los mismos problemas, las mismas soluciones. Más de una vez perdí la esperanza. No estoy como el campeón que nunca me pasó. Me pasó, me pasa. Y a veces cuando me levanto tan temprano y voy a trabajar y pierdo la alegría de ir porque veo, porque escucho y me doy cuenta que voy perdiendo la esperanza, como cada martes hace 20 años, que vengo a este lugar cada miércoles, cada domingo, cada viernes. Y ahí veo a los muchachos trabajando con los equipos, diciendo, sí, vamos, podemos, hacemos, limpiamos. Cuando veo protocolo, servicio, su trabajo, su esmero. Cuando veo acción social, cuando veo el coro, cuando veo los maestros. Si perdiste la esperanza y perdiste la fe, yo te quiero dar 4 consejos que a mí me hicieron bien. Nunca enseño lo que a mí no me ayudó, yo no doy libritos que no aprendí, solo me limito a decir lo que vivo. Y entonces el primer consejo que te quiero dar en esta noche es:
Inspírate únicamente en lo que te devuelve la confianza. La Biblia puede ser tu mejor aliada. Ella. Nada más que ella. Inspírate en lo que te hace bien. Capaz que no tenés que leer por un buen tiempo los diarios, haces bien. Capaz que no tenés que escuchar los noticieros, tanto hablar. Inspírate de lo que te hace bien. La Biblia puede ser tu mejor aliada. Tenés que romper de esta por lo menos una por año. La tenés que leer de punta a punta, la tenés que marcar. Y ya cuando parece que las letras no te dicen nada, buscate una nueva y empecé a marcarla de nuevo. Los mismos versículos que te hicieron bien, que te vuelvan a hacer bien. Y esa palabra que te levantó una mañana de desesperación, volver a leer. Después de todo, durante muchos años la gente se conformó con un libro, una carta. Vos la tenés entera, esta está entera. Esta tiene todos los libros. Pensar que Moisés se tenía que conformar solo con 4 que los escribió él. Yo ya ni leo mis notas. Imagínate Moisés leyendo sus propias notas. Pensar que los corintios se conformaban con 2 cartas. Efesios se conformó con una carta. Gálatas se conformó con una carta y la leían y la releían y la releían. Y leían de Gallo, de Eusebio, del otro, de Filemón. Ayer estábamos hablando de Filemón, Gustavo. ¿Te acordás? De Onésimo. Y parece que Onésimo medio que se portó mal, y ayer con Gustavo y Daniel Oviedo en una compartíamos cuando Pablo le escribe a Filemón y le habla de Onésimo, que parece que este muchacho alguna macana se mandó, y entonces Pablo le dice a Filemón, Filemón, dale, da vuelta a la página, recibilo de nuevo, y si te debe algo, ponelo en mi cuenta, que vos a mí me debes una fortuna, viejo. Nutrite de las buenas cosas, nutrite de lo que te inspira. Leo Pai Caputo. Si te hace bien. Yo sé que no soy un predicador de moda, pero inspírate de las cosas que te hacen bien, de lo que te devuelven la confianza. La Biblia puede ser tu mejor aliado. Número 2, busca gente que te motiva a través de su testimonio de vida, que hayan compartido, comprobado la experiencia de un Dios real y no de un mito. O sea, busca gente que realmente valga la pena, busca gente que desde su testimonio haya comprobado lo que te enseñó. No busques a los chantas, a los que hablan, a los que viven hablando, a los que te hablan de grandes ministerios y están siempre en el mismo barro, que no tienen nada para dejarte, ni siquiera te han inspirado a madurar, a crecer. Busca gente que te motive. Esos que te duelen, esos que inclusive con lo que te dicen a veces hasta te ofenden, pero te motivan a salir adelante y te pegan un cachetazo y te hacen reaccionar. Busca gente que te motive. Y vos me decís, ¿y cómo tengo que saber cuándo? Es fácil. ¿Sabe usted lo que es un mentor? Un mentor es aquel que llegó al lugar que yo quería estar. Y todos tenemos que tener mentores. Y un mentor, cuando yo elijo un mentor, es elegir a alguien que está en el lugar que yo deseo estar, pero que no estoy. Entonces tengo que ir y decirle, ¿cómo lo lograste? Pero si te buscas uno peor que vos, y si uno que está en una situación peor que la tuya, ¿a dónde vas? Número 3. Vive día a día tus propios desafíos. Cámara, mostrá bien eso. Vive tu propio desafío. Metas largas, pasos cortos. Los pies sobre la tierra. Sensatez, equilibrio, sentido común. Hay una onda que anda pegando vuelta de gente desquiciada que hasta ha perdido el sentido común. La sensatez, el equilibrio. Vive día a día tus propios desafíos. Poné tus metas bien largas, pero tenéslas cortas. Yo tengo una meta bien larga, pero yo voy día a día subiendo escalón por escalón. Y aunque yo deseo un palacio de 1000 metros cuadrados, primero voy a preocuparme porque mi cespecito esté bien regado todas las mañanas. Metas largas,
pasos cortos. Y para terminar, vuelve a una fe sencilla. Yo creo que tenemos que volver a una fe sencilla, quizás la de un niño, que sin cuestionar se lanza en los brazos de su padre, sabiendo que ahí encuentra todo. Esa fe sencilla. Esa fe sencilla, Gustavo, que pensábamos que cuando teníamos 16, 18 años nos íbamos a subir un micro para recorrer el país. Y lo recorrimos en parte. Esa fe sencilla que pensábamos que un día, cuando tocabas esos organitos de juguete, un día un ángel le iba a tocar el timbre de la casa y le iba a bajar un DX7 Yamaha. Desgraciado, nunca llegó. Pero esa fe sencilla es la que te va a motivar. Esa fe sencilla de creer que papá me va a agarrar, no me va a dejar. Esa fe sencilla que me hace creer que en Él tengo todo. Es por eso que no permitas que tu esperanza se desmorone. Tenemos la esperanza que nuestro país va a ser mejor. Y la iglesia es la gran protagonista. Y yo quiero bendecir mi tierra. Porque mientras la iglesia se entretuvo alrededor del altar, se olvidó que es parte de una nación a la que somos llamados a alumbrar y a hacer la sal. Mi nación, tu nación, Argentina, tu país, mi país. Yo no quiero desmoronar mi esperanza de, como diría nuestro célebre amigo Arturo, algún día, mirá mi Arturo cómo te estoy imitando, algún día, nuestro país, nuestra querida América Latina, desde México a Ushuaia, se escuche un himno de alabanza a Dios por un país, por un continente, por varios de ellos, sumido en la peor de las pobrezas, en la ignorancia. Y algún día, desde México a Tierra del Fuego, se escuchará la voz y el canto de una iglesia victoriosa que bendice a su Dios y sueño. Que así como los chicos corrían por la entrada de Jerusalén arrojando ramas al paso de un burro y a uno montado sobre él y decía: Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, los niños de nuestra Latinoamérica puedan gritar: he aquí tu Redentor viene, he aquí nuestro Señor Jesús viene.